se abre al futuro. Nos hemos achicado tanto como país que hoy casi cualquier actividad en Venezuela es una oportunidad. Estamos bien encaminados, tenemos un buen momento. Bienvenidos a Venezuela se abre al futuro. Y hoy vamos a seguir hablando de Venezuela como destino de inversión. Y para eso tenemos un invitado de mucho nivel. Les hablo del economista, consultor gerencial, presidente del grupo Acción a Casa de Bolsa, Benjamín Tripier. Bienvenido, Benjamín. Gracias. Benjamín, quisiera comenzar esta entrevista preguntándote sobre ese paquete gourmet que tiene Venezuela y que es muy atractivo desde el punto de vista de inversión para capital extranjero. Bueno, para darte una idea, el café, piensa en un buen café de especialidad venezolano, que tengas en una copita de coñac un poco del ron nuestro cualquiera, que tengas un tabaco y que tengas una tabletita de chocolate negro amargo. Entonces, pruebas el café, con ese sabor en la boca muerdes la barrita de chocolate, pruebas un poco del ron y le das una bocanada a tu tabaco. Esa experiencia de paladar es lo que yo llamo la experiencia gourmet venezolana, que son 4 productos donde tenemos calidad mundial y que juntos te dan una experiencia única. No te estoy hablando de coñac, sino de ron. No te estoy hablando de tabaco cubano, sino venezolano. No te estoy hablando de chocolate suizo, sino chocolate nuestro. ¿Okay? Y bueno, y ni qué decirte del café, ¿no? O sea que en realidad lo que tenemos es una especie de oro en polvo que lo hemos ido postergando por el tema del petróleo. Y por una razón o por la otra, el petróleo se ha ido convirtiendo en un problema más que en una bendición. Esto sigue siendo una bendición que no estamos mirando. Oro en polvo, interesante ese concepto, ¿no? Y recientemente estuvimos en el Encuentro Internacional de Especialidad del Café Venezolano y vimos un esfuerzo muy interesante por llevar lo mejor de nuestro café a estándares muy internacionales. De hecho, tuvimos una participación de jurados nacionales e internacionales y eso habla de lo que tú acabas de decir, oro en polvo, tierra bendecida, ¿no? Tierra apetecible para los inversionistas. Bueno, ahí ya entramos en otro campo. La inversión requiere de elementos importantes como ser la confianza, como ser la estabilidad jurídica y como tener una especie de costo de oportunidad. El inversionista dice, ¿dónde voy a poner mi dinero? ¿Lo pongo aquí o lo pongo allá? Y en general lo va a poner en aquel lugar donde estratégicamente le dé un mejor retorno. Hoy en día el componente reputacional de la inversión cobra importancia. O sea, ya no lo pongo en algún lugar como puede ser el oro surafricano o nuestro oro que está considerado como ilegal y demás. Tú dices, bueno, yo puedo sacar mucha plata, pero reputacionalmente no es bueno para ese inversor. O sea, mezclar inversión con toda esa base gourmet en este momento no se da mucho porque el elemento confianza debe ser como la pega que junte las dos. Yo creo más en el venezolano que pueda repatriar plata propia para impulsar todo eso, que en un extranjero que tiene más opciones para colocar. Yo diría que ahí tenemos la gran oportunidad en nosotros mismos, tratando de repatriar y de mostrar confianza. Cuando hablamos de confianza, se percibe un cambio en la calle. Ese cambio que se percibe de dinamismo, de emprendimiento, de movimiento, también lo deben percibir los inversionistas, ¿no? Bueno, no olvides que cada país del mundo tiene un embajador acá. Y ese embajador o encargado de negocios va informando lo que ellos ven. Nosotros tenemos como una capa superficial transaccional de última milla en dólares que trabaja con productos principalmente importados. Donde la parte de ocio y entretenimiento es la que está contribuyendo con más fuerza. O sea, restaurantes,
En general, todo moda, o sea, son todos elementos, importación de carros, fíjate, no ensamblaje, no armados. Es como una capa superficial transaccional que es la que está generando una actividad que es real. Pero, claro, pero la pregunta es, ¿la inversión es realmente inversión cuando alguien abre un restaurante en Venezuela o es algo de lo que yo me puedo deshacer rápidamente? Esto va mal, lo cierro y me fui. Es distinto el inversor que se mete en una planta que tiene que sembrar ese dinero durante años antes que empiece a producir, y ahí es donde entra el elemento de confianza. Yo creo que esto es un buen principio. El tema es cómo logramos que esa capa superficial empiece a hacerse más profunda y a sustituir el producto importado por un producto nacional. De la caña se obtiene la melaza, un líquido muy espeso y oscuro, de sabor dulce y agradable. Una vez fermentada y destilada, la melaza se transforma en un alcohol de excepcional calidad, ideal para la producción de nuestro ron. Tenemos un dólar que está como atrasado en términos de bolívares porque hay una inyección de divisas permanente al mercado, y el dólar atrasado favorece la importación, mas no favorece la exportación. El dólar un poco más adelantado favorece la exportación, el dólar atrasado es de importación. Tenemos que conseguir que haya un conjunto de condiciones que hagan que de la capa superficial, que es la que nos mueve y nos mantiene entusiasmados, se pueda convertir en algo más permanente. O sea, algo que no sea tan fácil, se levantó la restricción y ahora hay que pagar aranceles, no importó más. O sea, rápidamente puedes salir de la posición de este tipo de servicios, y no es tan fácil salir cuando te metiste en un terreno para plantar café de especialidad que toma 3 años, o compraste una planta que requiere calibrar y que tienes el problema de la electricidad. Ahora, Benjamín, siento que hoy en día hay cifras muy interesantes que se plasman de organismos internacionales, pero a su vez percibo que esa información o se minimiza o se desconoce, o incluso a veces se duda de esa, mira, no vamos a crecer un 5%, o no nos están viendo bien ahora en el Banco Mundial. ¿Cómo lo percibes tú como economista y como un fiel creyente de Venezuela como destino de inversión? Sí, el Producto Bruto de un país es la electricidad de que dispone un país. Yo lo comparo con una especie de caja de pizza, donde los bordecitos de la caja de pizza son la electricidad que tienes. No puedes ir más allá, tienes que estar adentro. ¿Okay? Y vamos a pensar que es caja de pizza pequeña, que para pasar a pizza mediana tenemos que invertir 100.000 millones de dólares en términos de ampliar la capacidad eléctrica. Pero dentro de la caja que tenemos hay una especie de rompecabezas, que son todas nuestras empresas. Y hay algunos espacios vacíos en el medio, que son las empresas o que cerraron o algo por el estilo, que son las que nos dan la oportunidad de decir, déjame cubrir ese espacio para fortalecer lo que ya tengo de electricidad. No quiero nada nuevo, pero por lo menos aprovechar al máximo lo que tengo. O sea, utilizar una base sólida de información como para que el optimismo sea un optimismo real y no fantasioso. Yo creo que estamos bien encaminados. Lo que me gustaría es que fuera una política de Estado más que decisión de gobierno, que hubiera más cambio legislativo profundo y no desaplicación de algunas leyes. Estamos bien encaminados, tenemos un buen momento. El punto es... Tú hablas mucho de optimismo bien informado. ¿A qué te refieres? A que los llamados que he tenido del exterior en estas últimas 2 semanas han sido para confirmar eso que tú dices. ¿Por qué tanta actividad? ¿Por qué suena esto que está pasando? Etcétera, etcétera. Entonces, el optimista de afuera puede decir, bueno, voy a ir y voy a montar una planta allá. Eso sería optimismo desinformado. ¿Por qué? Porque para montar la planta necesitaría... O sea, para poder montar una planta nueva tienes que desenchufar una vieja. La cantidad que tenemos de electricidad es la que tenemos. Si tú me dijeras, vamos a abrir el sistema jurídico para que puedan entrar inversiones en el tema eléctrico, entonces yo te diría, bueno, ahí hay una buena base, porque estoy ampliando la caja de pizza y me da la oportunidad de conectar más
piezas en ese rompecabezas que son las empresas. Optimismo informado es evitar la fantasía y el canto de sirenas y basarse en retornos a corto, mediano y largo plazo de las inversiones. Benjamín, ¿cómo ves tú el movimiento de emprendimiento que recientemente sentimos que se ha activado en Venezuela? De hecho, yo siento que una de las características de nosotros como venezolanos es ese ADN de emprendimiento, de arriesgarnos, de trabajar, de luchar. ¿Cómo percibes tú eso como empresario o como consultor gerencial? Una vez más, creo que es una posibilidad apoyada en eso que tú dices, que es el ADN, para que funcione. Por ejemplo, hay 2 o 3 fondos que están preparados para emprendedores, están promovidos por el gobierno y suena bien, pero vamos a pensar en el señor del carrito de chichero, que dice, bueno, si me prestas esta plata, pero lo estás ayudando de alguna manera a que no pierda esos reales. ¿Cómo lo acompañas para que se consolide como una inversión, como un emprendimiento? Siento que son como elementos aislados que en algún momento vamos a tener que ponerlos todos juntos para que funcione. Porque en realidad esta economía no la vamos a reconstruir de arriba hacia abajo, la vamos a construir de abajo hacia arriba, se llama bottom up. Es de una cantidad de emprendimientos que cuando se juntan pueden constituir unidades de negocio un poquito más grandes que alimenten a otras mucho más grandes. Normalmente la gran corporación se alimenta de proveedores pymes. El proveedor pyme se alimenta de empresarios, de emprendedores. O sea, ese tipo de tejido es el que tenemos que reconstruir. Creo que estamos en el buen camino, pero habría que decir, bueno, aprovechemos, paremos en este momento. En fútbol se dice parar la pelota y ver qué hago con la pelota, y ver cómo la orientamos para que sea consistente en el tiempo, darle viabilidad. ¿Cómo ves actualmente el mercado de valores en Venezuela como una oportunidad de financiamiento para la pequeña y mediana industria? Bueno, el mercado es pequeñito porque tenemos una economía pequeñita, todavía dominada por el concepto de que la banca es la que presta. Pero como no está prestando, en vez de pasar directo al mercado de valores, el empresario está autofinanciándose. O sea, está trayendo sus reales y es financiamiento del accionista, vamos a decir así, que es un crecimiento orgánico bien interesante. Ahora, necesitamos dinamizarlo un poco más y necesitamos hacer que la gente confíe, porque aquí estamos acostumbrados a preparar la carpetica, llevarla al comité de crédito del banco y en privado el comité de crédito te decía te lo apruebo o no te lo apruebo. En esto es más público, esto tienes que colocar un prospecto donde te desnudas como empresa y el inversionista afuera leyendo el prospecto dice sí, este tipo de negocio me interesa, déjame prestarle la plata. No todas sino un pedacito y necesitas 200 más o 1000 más que compren pedacitos para financiarte. Bueno, eso es una cultura que tenemos que construir, porque ni siquiera en la etapa anterior de las casas de bolsa que era con ese dinamismo, se pensaba en financiamiento. Hoy en día creo que es el camino más transparente para las finanzas corporativas de fusiones, adquisiciones, y es el camino, digamos, que nos queda y que tenemos que impulsar para buscar financiamiento, que si bien puede ser para el capital de trabajo, digamos, hay una orientación fuerte que sea para financiar proyectos especiales, ¿no? Ya para finalizar, Benjamín, ¿cómo percibes tú como economista y como analista y como consultor gerencial el acercamiento que se percibe entre el sector privado y el sector gobierno? Hemos visto un cambio, hay quienes dicen que incluso ha habido un cambio de paradigma. Hay
personas que lo minimizan y lo dice todavía falta mucho, vamos por buen camino. Sin embargo, se empiezan a ver señales positivas. Yo pienso que es lo que estamos percibiendo en la calle. ¿Cómo lo percibes tú como economista? Bueno, creo que hay un repliegue ya desde hace unos años del gobierno sobre la economía. La economía está tomando una especie de vuelo propio. A mí me preocupa cuando se acerca mucho el empresario del gobierno, porque hay como una especie de contaminación cruzada. Yo más bien prefiero que sean ámbitos independientes donde el gobierno regule, ponga reglas claras y el empresario asuma al máximo posible el riesgo que significa ser empresario sin tener un dólar preferencial, sin tener un crédito barato, ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en los últimos años? Estamos viendo que el empresario realmente está emprendiendo y le está costando ir bajando de lo superficial a lo profundo, pero lo va a lograr. Nos hemos achicado tanto como país que hoy casi cualquier actividad en Venezuela es una oportunidad, porque falta todo. El tema es cómo generas la confianza. El primero que tiene que dar el paso, como te decía antes, es el mismo empresario venezolano repatriando e invirtiendo él. Y con ese ejemplo es que el inversionista extranjero, que no le tema las sanciones, pues no hay que perder de vista, estamos en un ambiente de sanciones, que son políticas, por ahí está la salida, nosotros mismos trabajando en tratar de poner en marcha ese motor que nos saque a la superficie. ¿Qué le dices a esos inversionistas que te llaman para preguntarte qué está pasando en Venezuela, que vemos cosas positivas? Bueno, yo creo que en general ellos administran el riesgo. Uno lo que puede hacer es crearles un marco de referencia. Cada quien sabe dónde va a poner sus reales, ¿no? Pero vuelvo a lo que te decía hace un rato. Casi cualquier cosa que hagamos acá puede ser exitosa si se da el marco donde se continúa con este enfoque liberal de la economía, si el gobierno se mantiene replegado de la economía y toca aquí, toca allá con algún tipo de regulación que es muy necesaria, y si el empresario profundiza esa capacidad de emprender y de arriesgarse que ha mostrado tener a lo largo de los años, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Benjamín, por haber contado con tu presencia aquí en Venezuela Se Abre el Futuro y haber paseado por ese panorama económico que nos vislumbra para posibles inversiones. Te auguramos un buen año y estamos seguros que en el Grupo Acciona pues vas a dar mucho de qué hablar. Muchísimas gracias. Y a todos los que nos siguen, atentos a nuestras redes sociales en @explocreativa, porque vamos a continuar con nuestra serie de Venezuela, Destino de Inversión. Venezuela se abre al futuro.